Bueno, estamos a 10 días nada más de las elecciones presidenciales 2023. Queremos medir un poco la temperatura política y qué mejor que el Congreso Nacional. Y una pregunta que le dejo al aire a Fernanda, que está en el Congreso y que tiene que ver con esto de la pretensión desde allí de mudar el feriado. Fernanda, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Carlos? Respecto a esa consulta, es muy poco probable. Ayer se hablaba de la posibilidad en la Cámara de Diputados, en la sesión, era el propio Pedro Aliana que decía que en todo caso iban a estar ellos intentando vía un proyecto de resolución instarle al Ejecutivo que traslade el feriado del 1 de mayo, ya sea al viernes siguiente o al lunes siguiente, 8 días después, porque decían que la situación de este feriado, este fin de semana largo, por así decirlo, no iba a permitir, mejor dicho, que se impulse el turismo a causa de que la mayoría de las personas iba a estar permaneciendo en sus hogares, en sus zonas de residencia, no iba a poder viajar al interior de nuestro país porque iban a tener que participar de las elecciones del 30 de abril. Pero eso no ocurrió, tal cosa no ocurrió. Había otros intentos ya desde el mes de febrero, más o menos por parte de diputados de la oposición, pero no ocurrió y es muy poco probable que ese cambio se pueda llegar a dar porque desde el Ejecutivo generalmente ellos hacen esos traslados de los días feriados, pero como mínimo con 6 meses de anticipación vía decreto presidencial. Eso por un lado, potestad hoy exclusiva del Ejecutivo, que ya habría dado también a conocer su postura de no estar muy de acuerdo con esta decisión, sí de mantener el 1 como feriado nacional, y es poco probable, aunque están ahí obviamente buscando la manera de patear una semana más. Mientras, con respecto a lo político, ¿cómo está el ambiente? ¿Hay cuestiones que se están acelerando justamente con miras al próximo 30 de abril? Es así, por eso decíamos también de que si se va a hacer a través de algún proyecto de ley por el Congreso es muy poco el tiempo que tienen, porque hoy aquí en la Cámara de Senadores se está realizando la última sesión ordinaria de prácticamente ya todo el mes de abril. La semana que viene ellos no van a tener sesión el día jueves, adelantan en una sesión extraordinaria todos los temas que tengan que tratar para recién el lunes ya, este lunes 24 de abril, al igual que lo hace la Cámara de Diputados, todos prácticamente ya centrados en lo que tiene que ver con la campaña electoral. Decime, Carlos, ¿cuántos crees vos dentro allí del entorno mismo de compañeros o de la gente que nos está viendo, cuántos pueden llegar a decir que el dinero no es un problema para ellos? Ahí entre ustedes mismos. ¿Como agrupación política o como congresistas? No, como persona, como ciudadanía en general. ¿Cuántos pueden llegar a decir que el dinero no es problema? No veo a ninguno de los que puedan decir eso, acá por lo menos, incluyéndome. Acá no hay quórum. No, por eso se prestó a la duda si se estaba refiriendo a los congresistas. Por eso. Aquí, acá siempre hay problema el dinero. Entre los que veo, ninguno puede decir el dinero no es problema y yo hace mucho tiempo le di una patada a la pobreza. Por lo menos acá todavía ninguno le dio. No, pero... ¿Por qué esa pregunta? A ver, bueno, tiene una connotación. Sí, señor. Eso es lo que decía esta mañana cuando hablaba con nosotros el presidente del Congreso, Óscar Salomón, acerca del financiamiento, en este caso ya sí centrándonos netamente en agrupaciones políticas, y el dinero que tienen como organización la Asociación Nacional Republicana, el Partido Colorado. Quiero que presten atención lo que menciona él, porque él habla de que el partido está teniendo una campaña austera, pero a su vez cuenta cuánto va a invertir él en su campaña particular para el Senado solamente en la próxima semana. Escuchen. Dinero poco importa. Los locales están muy cerca de la gente, así que transporte no va a ser un elemento demasiado importante. Estamos recurriendo a los amigos, estamos recurriendo a algunos empresarios pidiendo. En algunos casos nos apoyan con algún cartel y otros con un poquito de ayuda también, así que... Pero se está llegando. Ustedes habrán visto algún diputado o senador o algún
dirigente importante que se haya quejado de la falta de plata, nadie. Nosotros estamos trabajando con lo que podemos. Esta es una campaña por demás austera y nosotros, al igual que ellos, vamos a trabajar de la misma manera. Dice usted austera, presidente, pero limpia puede ser esta campaña. Dinero limpio ustedes pueden asegurar que están usando. Evidentemente por eso es la austeridad. Si es que venía dinero de algún lugar no permitido, evidentemente esto se hubiera inundado o se hubiera notado en algún lugar donde se invirtió mucho más. Sin embargo, en nuestro recorrido nosotros no vemos de que haya algún candidato que esté repartiendo por demás o esté ofreciendo dinero. ¿Eso tiene presupuestado para ese día en su proyecto particular, senador? Y en mi caso podría llegar a unos 40 millones de guaraníes aproximadamente para mi ciudad. ¿Solo para el día de? Es para la semana de. Cerca de 40 millones de guaraníes, dice Óscar Salomón, que va a utilizar principalmente para todo lo que tiene que ver con la logística de lo que él denomina la semana de, no solamente el 30 de abril, sino los trabajos y los gastos que ya conlleva toda su campaña particular, decía, en su zona, en la zona de San Lorenzo, el departamento central, el traslado, por ejemplo, de personas, todo lo que tiene que ver con gastos en combustibles, que él decía, sí, en lo que más se está gastando ahora es para hacer los recorridos en la compra de combustibles para que cada candidato se vaya trasladando a diferentes zonas del país y continuar con su campaña. Pero él dice 40 millones, una campaña de austeridad, y dice que no hay preocupación dentro del Partido Colorado respecto a los fondos que desde el próximo lunes se estarían realizando los pagos a las diferentes personas que necesitan de estos pagos. Recordemos que como consecuencia de las sanciones financieras a Horacio Cartes por parte del gobierno de los Estados Unidos, se ha complicado un poco más la situación de la adquisición de préstamos. Han conseguido un préstamo de 17.000 millones de guaraníes, cuando que la necesidad al inicio mencionaban era de por lo menos 37.000 millones de guaraníes, aunque dicen que con otros fondos van a poder calzar toda esa necesidad de dinero que ellos tienen para ya la semana que viene. Ahora, cambiamos un poquito de tema, vamos a hablar de otro asunto que también estuvimos teniendo durante esta mañana. Juraron ante el Senado representantes del Poder Ejecutivo y de la Corte Suprema de Justicia ante el Consejo de la Magistratura. Se hizo el juramento aquí antes del inicio de la sesión ordinaria del día de hoy en el Senado, pero también estuvimos conversando con quienes terminan siendo nuevamente electos, podríamos decir, para representar a estas instituciones en el Consejo. Ellos son Enrique Cronahueter, representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura, y Eugenio Jiménez Rolón, ministro de la Corte, que representa justamente a la máxima instancia judicial ante el Consejo. Él estuvo mencionando que su trabajo va a continuar en poder confeccionar y realizar la elección adecuada de todas aquellas ternas que el Consejo debe elegir, pero también, aprovechando este momento electoral, él daba un mensaje a quienes vayan a gobernar ya como fruto de las próximas elecciones. ¿Qué le pedía el ministro de la Corte a quienes sean elegidos presidentes y autoridades para el próximo gobierno? Escuchamos. El principal desafío para la próxima autoridad, para el próximo presidente en cuanto al Poder Judicial específicamente, ministro. Respetar la independencia. ¿Le pide a los políticos que respeten la independencia? Yo creo que estamos bien en ese sentido. ¿Pero qué queda para mejorar? Que el propio Poder Judicial cumpla su rol como corresponda. ¿Todavía hay llamadas de políticos a ministros de Corte? No, pero eso no es problema. Los llamados no son problema. El problema sería que el que recibe el llamado se preste. Que se respete la independencia de los poderes del Estado, mencionaba el ministro de la Corte, Eugenio Jiménez Rolón. Como decíamos, también juraba nuevamente hoy como representante del Ejecutivo ante el Consejo de la Magistratura Enrique Cronahueter. Él estuvo hablando ya no sobre elecciones, sino más bien sobre lo que se espera se trate el próximo lunes en la Cámara de Diputados. Una intención de iniciar, activar el mecanismo de juicio político en contra de Jorge Bogarín Alfonso, miembro también del Consejo de la Magistratura, compañero de Cronahueter y de Jiménez Rolón en esa institución. Él daba su parecer, daba su postura acerca de la situación de Bogarín Alfonso, que recordemos, eran sus propios pares los que en su momento le pidieron a él que presente su renuncia después de haber sido
sido designado significativamente corrupto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Lo escuchamos a Kronauer. Creo que hay unos elementos que están hoy definidos en el nivel acusatorio y en eso debe sustentarse la defensa del colega Bogarín. ¿No cree que pueda dañar el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, la permanencia de él? Alguna persona que se esté postulando para cargo de juez, fiscal, y diga, esta persona no tiene mérito para calificarme a mí, con todos los Hay cuestionamientos. un problema acá que yo suelo siempre discutir, que es la legalidad, que en ese sentido no hay discusión, pero sí en cuanto a la legitimidad. La legitimidad en el sistema republicano es fundamental, es que se fundamenta fundamentalmente en la credibilidad. ¿Él perdió la legitimidad, doctor? Yo creo que sí, Con eso ya no tiene por qué estar en donde está. No, eso es una cuestión que depende de él, me explico. Él, desde el punto de vista legal, él está yo no le puedo a alguien obligar a hacer algo. Lo que puede ocurrir, yo me pongo en el contexto de algún postulante que pueda decir, yo no me siento cómodo por A o B circunstancias y tenemos unos elementos objetivos que son estas circunstancias. Y eso podría generar, por ejemplo, algún tipo de solicitud de excusación. Pese a esta opinión que tiene Enrique Kronauer, que dice Bogarín ya perdió la legitimidad e incluso su permanencia dentro del Consejo puede llegar a causar cierto malestar o a tener consecuencias negativas cuando ellos tengan que armar algún tipo de terna y algún postulante diga, no, esa persona yo prefiero que se excuse de votar o de opinar acerca de mi postulación para tal o cual cargo. A eso hacía referencia específicamente Enrique Kronauer. Nuevamente recordamos, el lunes la Cámara de Diputados va a sesionar, aparte de interpelar al viceministro de Transporte, Oscar Stark, va a estar tratando y ver si tienen los votos necesarios para activar el juicio político contra Jorge Bogarín, algo que es muy poco probable porque una mayoría del Partido Colorado no estaría apoyando con sus votos esta posibilidad. Perfecto, muchísimas gracias Fernanda por esta completa información, resumen de temas políticos. Una última consulta, ¿ellos adelantarían una sesión extra para la próxima semana? Sí, para el lunes, tanto diputados como aquí el Senado también. Ya, a partir del martes ya van a dedicarse única y exclusivamente a las elecciones del próximo 30. Exactamente, dicen ellos que es netamente para evitar que el miércoles o jueves, cuando sesionan ambas cámaras, ya dejen de tener quórum, porque ellos dicen que los colegas ya van a estar netamente centrados en eso, entonces abren el paraguas antes y les piden a todos que el lunes se presenten. Vamos a ver si ambas cámaras llegan a tener quórum para llegar a decidir sobre algunos temas, aunque es muy poco probable porque la mayoría ya desde ese lunes va a estar completamente enfocado en su campaña política, no tanto en representar al pueblo. Gracias Fernanda, buenas tardes. Hasta luego.